Muy buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con la medida de tendencia central. Lo que nos corresponde ver hoy es la moda. ¿Y qué es la moda? Palabra tan trillada para todos nosotros. Moda es obviamente aquello que se impone, ¿sí? Aquello que se coloca, que se utiliza, que se usa, ¿sí? Por lo menos en ustedes jóvenes un tipo de camiseta, ¿sí? Un calcetín, un tipo de mochila o maletín, un corte de cabello. Sí, claro que en mi caso corte de cabello es bastante complicado. Pero en estadísticas, vamos a ver un ejemplo. 4, 2, 3 y 4. 4, 2, 3. ¿Cuál es el dato que más se repite aquí? Obviamente es el 4. Entonces vamos a decir aquí que la moda es igual a 4, ¿sí? El que más se repite. Tenemos 3, 5, 7, 3, 5, 3, 2. ¿Sí? ¿Cuál es la moda? El 3 se repite 1, 2, 3 veces, el 5 2 veces, el 7 una y el 2 una vez. Obviamente el dato que más se repite es el 3. Entonces vamos a decir en este caso que la moda es igual a 3. Digamos que tengamos esta orientación 6, 4, 6, 3, 4 y 2. ¿Sí? ¿Cuál es el dato que más se repite? El 6 dos veces, el 4 dos veces, el 3 una sola vez. Obviamente hay un empate entre el 6 y el 4. Entonces la moda en este caso es igual 4 y 6. ¿Sí? Entonces en este caso serían estos dos datos. Esto aquí es muy sencillo, pero cuando son datos cortos. Ya cuando son una cantidad grande, considerable de datos, hay que hacer este tipo de presentación. Una tabla y de una fórmula que ya la vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el paso número 1 para hallar la moda? Aquí solamente necesitamos tres columnas. La fundamental es la de la frecuencia absoluta, Y nos vamos a ir a la frecuencia absoluta y vamos a buscar el dato mayor. ¿Qué quiere decir? El dato que más se repite aquí en nuestro ejercicio. ¿Cuál es el dato que más se repite? 5, 5, 7, 5. Obviamente este es el dato que más se repite. Ese va a ser nuestra fila, nuestro intervalo de referente. Y lo marcamos, lo subrayamos, o le hacemos algo, un color, una pique, lo resaltamos. ¿Sí? Ese va a ser nuestro referente para poder desarrollar esta tabla. ¿Sí? Algo importante para reemplazar aquí. Sobre este referente vamos a funcionar, vamos a marcarlo a un ladito para que le quede más claro. Este va a ser el F sub I, por decir. Sí, ese 7 es el F sub I. El que está antes, se le va a llamar F sub I, pero menos 1. ¿Sí? El que está antes, que está primerito de F, se le resta 1, el que está antes siempre le resta 1. ¿Sí? Y el que está después, que en este caso es 5, sería F sub I, pero más 1. ¿Sí? F sub I es el que utilizamos como referente, el estándar, el fijo. El que está antes, pues le restamos 1, se llama F sub I menos 1. Y el que está acá, F sub I más 1. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a reemplazar en esta fórmula. La fórmula es estándar. Listo. Moda, decimos, es igual a L sub I. ¿Quién es L sub I? El dato menor. El dato de la izquierda, los datos menores se llaman L sub I. ¿Cuál sería el valor? En el referente nos vamos y vemos que es 40. Entonces, en vez de L sub I vamos a colocar 40. Más, hacemos la rayita. Y vamos a empezar a reemplazar los datos. Estos tres datos que tenemos aquí, simplemente los vamos a poner en posición. ¿En posición de quién? Aquí donde corresponde. ¿El F sub I quién es? Pues el 7. Menos el F sub I menos 1. ¿Quién es el F sub I menos 1? Obviamente el anterior. En este caso es el 5. Vamos abajo. ¿Quién es el F sub I? Obviamente el referente, que es 7 menos F sub I menos 1. F sub I menos 1 es el anterior. Aquí lo tenemos marcado.
5. Cerramos de paréntesis. Más abrimos el paréntesis. ¿Quién es f sub i? F sub i es 7. Menos, ¿quién es f sub i pero más 1? El que está después, ¿cierto? Es 5 también. Suerte corresponde a 5. Ya resolvimos todas esas letras que parecen complicadas, pero miren lo que cuando marcamos aquí, al reemplazarlas, no es difícil. Por amplitud, por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? El ancho, el intervalo, el que ustedes saben, que siempre llamado acá en el tercer paso. ¿Cuánto es? En cualquiera lo podemos ver, que es 6. Empezamos a resolver una solución aritmética. ¿Qué es lo primero que sugiero? Resolver esta parte de aquí. El 40 espera. ¿7 menos 5 el de arriba? ¿Cuánto da? 2. Resolvamos primero este paréntesis. 7 menos 5, de casualidad también da 2. Más, solucionamos el otro paréntesis. 7 menos 5 también de casualidad da 2. Sí, hemos solucionado. Primero solucionamos esa parte de la fracción. Y los otros los acompañan mientras tanto. ¿Sí? Todavía no se operan. Este lo podemos solucionar todavía. Lo podemos solucionar todavía. 40 más. El 2 lo colocamos y solucionamos esta parte de acá abajo. 2, 4 por 6. Tiene varias formas aritméticas de solucionar, pero para no salirnos del molde que vimos la clase pasada, continuemos por ahí. 40 lo acompañamos mientras tanto, le espera todavía. Más. ¿Qué decíamos? Este 2 se va a multiplicar siempre con este 6. ¿Cierto? Entonces, 2 por 6, 12. Aquí tenemos una operación de multiplicación y suma. Primero se resuelve la multiplicación. Entonces, recuerden que eso así, aquí le ponen un hito, pero bueno, no vamos a meter el tema en este 2 se multiplica con este 6, te va a dar 12. Y abajo colocamos el 4. ¿Qué sigue ahora? Resolvemos esta división. 12 dividido por 4. El 40 espera mientras tanto. ¿Cuánto da 12 dividido por 4? 3. Finalmente sumamos eso. Y nos va a dar 43. ¿Sí? Normalmente siempre la moda está en el dato medio del intervalo que nosotros escogimos. Bien, jovencitos, en su plataforma le quedan actividades, tareas para que las resuelvan. Están bien.